Hace poco se cumplieron los 100 años de la radio en la Argentina. La radio disparó utopías sobre conectividad y contenidos muy parecidos a las actuales TICs. Algunas se lograron, otras se quedaron en el camino y otras de esas utopías no dejaron que se concretaran. Hoy los desafíos son similares y se proyectan también sobre toda la geografía argentina. Bienvenidos a esta nueva actividad de Convercom, conectividad y contenidos en las provincias. Soy Roberto Iglesias, periodista, analista y consultor. Hace un siglo la radio era una promesa de muchas cosas, por ejemplo la de vencer las distancias, y había tres vertientes: las radiocomunicaciones, la radiodifusión y los radioaficionados, que un poco prefiguran las modalidades que tenemos hoy. Antes de la famosa transmisión del Teatro Coliseo de 1920, la radio era solo usada para emitir mensajes telegráficos o comunicaciones telefónicas cuando no había cables. Es decir, la radio era solamente radiocomunicación y era solamente conectividad. Pero había un problema: la radio no tenía privacidad. Cualquiera con equipos podía acceder al tráfico emitido. Sin embargo, hubo otros que vieron la cosa de otra manera. Eran como los renegados del sistema. Los propios locos de la azotea, Susini y su equipo, quienes organizaron la transmisión que mencionábamos del Teatro Coliseo, veían que el defecto de la radio era en realidad su virtud. Así podían transmitir música y teatro para una gran audiencia que la recepcionaba en el lugar de origen y también venciendo las distancias en distintos lugares del interior y del exterior. Y así también surgió la industria de contenidos: la radio, la TV por cable y hoy también Internet. Otros que no cuadraban en el esquema de la época eran los radioaficionados, quienes eran como los nerds o los tequis de entonces. No les importaban las comunicaciones del gobierno ni la de los operadores establecidos, y con sus equipos hablaban y se comunicaban libremente entre ellos. Pasaron a ser miles y en algún momento fueron millones en el mundo. Este uso de la radio como radiodifusión o como radioaficionados fue inicialmente muy combatido por los poderes establecidos, que lo consideraban esas actividades como una frivolidad, una manera de interferencia o una manera de usurpar funciones de los operadores establecidos. Las radiocomunicaciones más o menos terminaron cumpliendo su rol, sirvieron para comunicarse con barcos, con aviones, con enlaces intercontinentales, lugares remotos, siempre donde no hubiera cables disponibles, un poco cumpliendo el mismo rol que hoy cumplen las comunicaciones satelitales. Pero las utopías que planteaban la radiodifusión y los radioaficionados sí terminaron siendo severamente limitadas. Fíjense que a la radiodifusión se le impusieron numerosas regulaciones de contenidos, operativas, administrativas, y por los manejos y retaseos que se hicieron de las licencias, lugares del interior como Concordia, Azul, Pergamino, Villa María, Trelew, que tenían emisoras en los años 20 y que luego cerraron por no poder cumplir los requisitos legales, no volvieron a tener emisoras sino hasta 50 años después. Y a los radioaficionados también se le cortó mucho las alas, porque les prohibieron de inmediato hablar de temas que no fueran técnicos, de emitir espectáculos, música, opiniones, contenidos periodísticos, y así esos equipos de radioaficionados que podrían haber evolucionado a redes sociales, un poco como las que hoy conocemos, pero por otro soporte, o esos mismos equipos de radioaficionados que podrían haber servido para emisoras part-time, parecidos a los Zoom que estamos haciendo y que podrían haber sido una gran alternativa de comunicación para entidades, instituciones, actividades, escuelas de pensamiento. Bueno, todo esto simplemente no pudo surgir. Ahora, estos episodios de limitaciones y restricciones se volvieron a ver en la historia argentina muchas veces. En los 60, las cooperativas tuvieron que prestar servicios telefónicos y de telecomunicaciones en lugares donde Entel no podía o no quería llegar. Así, por ejemplo, en Pinamar surgió la cooperativa Telpin, casualmente fundada por Enrique Susini, uno de los locos de la azotea de los años 20, que así, tanto en Pinamar como en 300 o 400 lugares más de Argentina, fuera una gran alternativa en prestar el servicio de comunicaciones. También en los años 60 surgieron los primeros sistemas de TV cable, también en las mismas ciudades. Ciudades como Villa María, Azul, Trelew,
Pergamino, etcétera, donde por los retaseos o los manejos políticos o burocráticos no se otorgaban licencias para TV abierta. No les quedó otra a estos pioneros que salir por cable y sin embargo así contribuyeron a fundar una importantísima industria que terminó siendo una alternativa a las redes de comunicaciones existentes. 30 años después, en los años 90, un millar de radios truchas, que después pasaron a ser 5.000 y en algún momento hasta 10.000, aumentaron la oferta de radios increíblemente en todo el país. Estas radios no podían surgir fruto de los mismos retaseos y manipulaciones que se hacían con las licencias. Y así, en un montón de ciudades, pasaron de tener una emisora por ciudad a tener 10, 20 o 30 emisoras por ciudad. ¿Qué significa todo esto? Que el marco regulatorio y el entorno político y económico en el que se mueven las comunicaciones tiene una importancia clave para que se desarrollen o coarten ciertas modalidades. Así podemos generar abundancia o escasez, dinamismo o estancamiento, o si quieren en términos digitales podemos tener una banda ancha y veloz o una banda estrecha y lenta. Entonces hoy tenemos los mismos desafíos que planteaba la radio hace 100 años en todas sus versiones. Cómo llevar y cómo generar conectividad y contenidos y cómo esto va a influir en la información, en el trabajo, en el entretenimiento, en las artes y en la educación. Por eso en este encuentro vamos a hablar de políticas públicas, de la realidad y de las aspiraciones de los distintos actores que se despliegan en la geografía argentina, tanto las pymes como las cooperativas, las grandes empresas y el Estado como regulador u operador. Otra vez bienvenidos a esta actividad de Convercom y ya les dejo paso a los siguientes expositores. Muchas gracias. Buen día a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Muchas gracias Convercom por haberme convocado a este Convercom federal, donde hablaremos de la conectividad y desafíos en las provincias. Va a estar en el primer panel, que es el panel de infraestructura, representantes de las pymes y las cooperativas, que nos contarán un poco qué significa en sus localidades dar un servicio de conectividad, tener un servicio de conectividad, dar un buen servicio al cliente y a la vez obtener un buen servicio de ancho de banda. Este país es un país muy grande, séptimo en el ranking mundial por kilómetros cuadrados de superficie, con una diversidad de climas, de geografías y con una diversidad también muy grande, una amplitud de densidad. Estamos hablando que 5 ciudades tienen cada 3 millones de habitantes y después saltamos enseguida a 1.200.000, 1.300.000 entre Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata y ahí nomás Tucumán, y de ahí bajamos abruptamente a 300.000, 200.000 habitantes y bueno, después el resto del país son todas localidades que la mayoría son menores a 10.000 habitantes, con lo cual es todo un desafío para las pymes, para las cooperativas, para las personas físicas que quieren brindar un servicio, tener que conocer las herramientas con las que cuentan en su terreno, porque nadie mejor que los que habitan el terroir, como dirían los mendocinos, para conocer cuál es el proyecto más adecuado para poder brindar un servicio de conectividad o un servicio de televisión. Nuestro país, como a raíz de esta gran concentración, tiene casi todas las redes concentradas en estas provincias, en estas urbes principales de las provincias, y después nos encontramos que a medida que nos alejamos, como diría, a tan solo 20 minutos de la capital, ya el servicio público no estaba, con lo cual ya a 20 minutos de la capital teníamos las primeras cooperativas en brindar servicios telefónicos. Y así sucede en el resto del país. Nos encontramos que abruptamente cuando bajamos de 10.000 habitantes ya posiblemente haya un solo operador brindando servicio y en algunos casos lamentablemente ninguno, más todas las consecuencias de la ruralidad, ¿no? Porque en la ruralidad puede que no haya problemas de asequibilidad, pero sí hay problemas reales de acceder a un backbone, ¿no? Porque muchas veces es difícil proyectar en estos lugares conectividad de última milla, brindar un servicio de calidad, porque no están accesibles los backbone. ARSAT lo tenemos en un montón de lugares, pero en un montón de lugares no los tenemos.
y en general es normal que las mayores empresas del país se concentren donde tienen una mayor densidad y donde el negocio es mayor. Entonces, en esta cita de hoy nos van a contar un poco los actores, los dueños del terroir, como dije, los desafíos que enfrentan para brindar servicios de calidad, para hacer llegar contenidos y las oportunidades también, que hay muchísimas, ¿no? En esta era ahora de la virtualidad, que es más que real, nos encontramos que la personalización es muy importante. Esta transformación digital acelerada y sin anestesia que nos llegó requiere que desarrollemos un montón de herramientas, que no nos alcance con un frío customer care donde un chatbot nos atienda. Entonces acá es donde valorizamos muchísimo la conectividad que nos brindan estas empresas, los planes que estas empresas han desarrollado para que sus clientes o usuarios no pierdan el servicio cuando han perdido muchas fuentes de ingreso. Entonces, esperamos que este panel va a ser muy entretenido. Vamos a tener un panel donde tenemos a la Patagonia a través de la cooperativa de Calafate y tenemos otros representantes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual espero que sea muy interesante para todos. Para mí de hecho lo es. Estos encuentros son encuentros de aprendizaje, de comunicarnos y de conocer los desafíos que cada uno enfrenta cuando está hablando de dar un servicio de calidad, un servicio asequible, un servicio que permita estudiar, que permita trabajar, ¿no? No es lo mismo tener un celular que trabajar con un dispositivo. Entonces, bueno, los dejo y espero que disfruten esta jornada como la voy a disfrutar yo. Muchísimas gracias.